11:36. Vamos a frenar, vamos a seguir conversando, pero vamos a hacerlo de una forma pausada y seguir aprendiendo con este espacio que llamamos Vive con Calma. Y lo hacemos siempre de la mano de un experto en neurociencia, experto en nuestro cerebro, en nuestro comportamiento. Alberto Valverde, Alberto Imperfecto en redes, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, pues muy bien, encantado, ya sabes, aquí feliz. Oye, con el calor más relax, más agobio, más angustia. Yo no sé qué pasa, que es verdad que hemos tenido unos años, o sea, un año un poco lloviendo mucho, ahora de repente calor, entonces cuando llueve mucho nos quejamos de la lluvia y cuando... Te lo preguntaba precisamente por eso, porque hablando con Adrián ahora, decía Adrián, es que hace unos días estábamos quejándonos de que llovía mucho, claro. Muchas tormentas, entonces ¿cómo es el cerebro, no? ¿Cómo nos lleva siempre a los límites? Siempre estamos buscando otra cosa que no tenemos, pero bueno. Hoy queremos plantear, has querido plantearnos un asunto que yo creo que, y lo decía yo esta mañana hablando con Patricia, a veces nos cruzamos con gente en la calle que no reparamos en su situación, o nosotros mismos, a veces, y no nos enteramos qué nos está pasando. Hablo de la soledad, ¿no? Sobre todo en ciudades. En los pueblos esto es más común, se observa rápidamente esas situaciones, pero en las ciudades pasan como más desapercibidas, ¿no? O incluso también puede pasar desapercibida una situación de soledad para nosotros mismos. A ver, es que a mí este tema me gusta mucho, o sea, el tema de la soledad me gusta mucho porque para mí me lo imagino como un lugar, como un espacio en donde te puede traer lo mismo y lo contrario al mismo tiempo. Uh-huh. Hay que diferenciar muy bien entre la soledad que buscamos y la soledad que no buscamos. Es decir, la soledad o bien que nos construimos o bien que nos viene dada por la pérdida de un familiar, por la ruptura con una pareja, con lo que sea, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, tenemos en parte miedo a estar solos porque nos da miedo o nos asusta hablar con nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos solos, en nuestro cerebro se activa una red que se llama red neuronal por defecto. Vale, esto es bastante reciente, pero bueno, seguramente que las personas lo dirán cada vez más en redes sociales. Se llama red neuronal por defecto, que luego hablo de que tiene también otras dos vertientes, pero lo que hace es activar esa red de rumiación, ¿no? De pensar sobre nosotros mismos, de recapacitar sobre lo que reflexionamos, sobre lo que pensamos y demás. ¿Qué ocurre? Que, claro, nosotros ya lo hemos comentado otras veces, que cada uno tiene nuestras mierdas, nuestros miedos, nuestros defectos, las cosas que sabemos que no estamos haciendo bien pero no queremos publicar o sacar, este tipo de... o complejos, este tipo de cosas, ¿no? En el momento que paramos... Y decías tú ahora mismo, hay que parar un poco y demás. Justo hablaba antes de llegar con una amiga que decía, voy sin parar, hace mucho tiempo que no hablamos, tal. Y digo, ya. Frena. A todos, yo también, que a veces me lo tengo que poner. Entonces, cuando paramos, esta red se activa y empieza a hacer como llamamos conexiones caóticas. ¿Vale? De todo el ruido ese mental que hacemos, va haciendo conexiones caóticas. ¿Qué ocurre? Que si yo no trabajo la soledad mía, o sea, si yo no sé estar bien yo mismo, conmigo mismo solo, cuando me ocurre que tengo una pérdida, un fallecimiento de un familiar o de alguien que quiero, una ruptura con una pareja o algo que se rompe, amistades también, ya no solo me duele la ruptura, que es evidente, y la pérdida, que es lógico y es evidente y es lícito además, porque todos tenemos que pasar esas fases, ¿no? Pero ocurre que perdemos nuestro propio personaje en esa historia que nos habíamos creado, en ese entorno, con esa familia, con ese ambiente. Perdemos esa imagen, ese personaje que nos habíamos creado, ¿no? Yeah. Entonces eso, claro, nuestro cerebro lo interpreta como un choque tan brutal de decir, ¿ahora qué hago? Si yo tenía todo esto planificado, ¿ahora qué hago? Y se enfrenta a un dolor que no es capaz de soportar y entonces empieza a tirar y empieza a buscar vías de escape. Generalmente cuando no trabajamos esa soledad intrínseca, personal, tiramos de tabaco, alcohol, comportamientos nocivos, comportamientos desesperados, por así decirlo, o comportamientos un poco fuera de lo que no somos nosotros. O sea, digamos que saltamos algunos, abrimos esa compuerta a salir porque nuestro cerebro no lo soporta. Entonces, por eso decía que la soledad me puede dar un conocimiento y un autoconocimiento increíble, pero me puede dar también una ansiedad, una angustia, una sensación de no estar en el mundo. Claro, pero es natural que busquemos esa salida a través de herramientas que pueden ser perjudiciales para nosotros. Es decir, es una defensa del cerebro también.
Claro. Es una defensa del cerebro porque no tiene cómo hacer frente o sea, el tema, o sea, quiero decir, porque no hemos aprendido a gestionar la soledad. Ese es el tema. O sea, quiero decir, no estoy diciendo que cuando tenemos una pérdida, un fallecimiento, una ruptura o una amistad que se va, una mascota que se va, etcétera, no sintamos pena, no sintamos dolor y no estemos unos meses o cada uno lo que necesite pasando ese duelo. Lógico, porque cada uno necesitamos unas fases para llevar esto y hay que cumplirlas, ¿eh? O sea, son dolorosas, pero hay que cumplir estas fases para que nuestro cerebro vuelva a construir sobre cimientos sólidos. Lo que ocurre es que, claro, cuando no trabajamos esa parte personal, creamos dependencias emocionales. Y entonces yo dependo de mi mascota para ser feliz, aunque la felicidad podríamos dedicar otro programa a definir lo que es la felicidad, o a intentarlo al menos, pero claro, creamos dependencias emocionales a una mascota, a una persona, a una pareja, a una amistad, Entonces si ya no estoy con esa persona, o esa persona no está, o no está esa mascota, ya no soy feliz. Ya no puedo ser feliz, porque esa imagen, esa historia que yo me había construido ya no existe, no va a existir. Y ese dolor es muy jodido, es muy fastidiado. Lo que deberíamos de empezar a hacer, y por eso me gusta mucho este tema, es aprender a hablar con nosotros mismos. Quedarnos solitos, ir a pasear solos, irnos de viaje solos, que esto, yo sé, a mí me ha generado fricción, pero al final lo acabo haciendo. Pero da miedo hacerlo. Eso es. Pero da miedo hasta ir al cine solo en muchas ocasiones. Da miedo hasta ir, a mí, fíjate, Vamos, cuando... un miedo entre comillas, ¿no? Sí, realmente es miedo. Cuando yo estoy solo, fíjate, ahora que uniéndolo rápido, cuando nosotros estamos solos, como no estamos acostumbrados, date cuenta que nuestro cerebro se ha ido desarrollando evolutivamente por buscando esa conexión, ese vínculo. Y de hecho hemos evolucionado gracias a vivir en sociedad. Claro. Durante hace milenios hemos ido construyendo un vínculo con la sociedad. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que tenemos una cosita aquí en nuestros bolsillos que no paramos de mirar y que cada vez ficticiamente, de manera real nos tiene más conectados con las personas. Porque es verdad que tú puedes conocer a muchas personas de muchas partes del mundo y mantener el contacto con ellos, pero cada vez estamos más desconectados. Cada vez perdemos más vínculo. Estamos distanciados, ¿no? Cada vez perdemos más vínculo. Es decir, cada vez perdemos más contacto. Y cuando perdemos contacto, perdemos un neurotransmisor que se llama oxitocina, que la gente lo sabrá. La oxitocina, por ejemplo, se desarrolla o se genera en niveles altísimos en el parto. Por eso las madres y los hijos y las hijas van a tener un vínculo evolutivo y biológico que no van a tener nunca con los padres. Esto es así. La oxitocina se genera con el contacto, con el abrazo, con el beso, con el estar, con el abrazarse, con el comunicarse, en el estar en un espacio cerrado. Con lo cual, o cercano, mejor dicho. Con lo cual, cuando perdemos eso, perdemos esa generación de oxitocina. Y nuestro cerebro lo nota. Nota la falta de vínculo, nota la falta de cariño, nota eso que le ha dado tanto tiempo la otra persona o la mascota o quien sea. Claro, esto va a marcar la evolución. A muchos años vista, pero va a marcar nuestra evolución. Claro, este es el tema. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez las personas se atreven menos a hablar con ellas mismas. Hablamos de redes sociales de contacto, de buscar pareja, Tinder y estas cosas, ¿no? Que a ver, que está bien, que no digo que esté mal, pero que lo que hace es, tengo miedo de hablar de primeras, tengo miedo de no sé qué, me da corte, este tipo de cosas que hasta no hace tanto pasaban. O sea, ocurrían y eran normales, vamos a decirlo. Normales, eran naturales. Oye, y estando rodeado de gente, ¿cómo uno se puede sentir solo? Decía yo, hablaba de las ciudades. Porque esto pasa. Ya. Digo, en la ciudad, digo... Pues mira. Me da igual. Sí. Si quieres lo traslado a un lugar de trabajo, no, me parece... te puedes sentir solo. O... Me parece el ejemplo perfecto. Mira, yo soy de un pueblo que se llama Caserío de San José. Está cerquita de Valtiendas, de Cantalejo y por ahí. Tiene como 40 casas. Sí. 28 o 26 habitantes. Yo estuve viviendo allí después de la pandemia 3 años. De las épocas, quiero decir, más felices y constructivas a nivel personal de mi vida. Yo salía a la calle y, claro, normalmente no te encuentras, depende a qué horas, no te encuentras a nadie. Claro. Pero cuando te encuentras a alguien, a todas las personas que paras, te conocen, te saludan, te preguntan, todas. Si te encuentras a 2, a 2. Si te encuentras a 5, a 5. Si te encuentras a 10, a 10. Pero con un vínculo de calidad, ¿no? Si vas al bar, te preguntan, pero a todos te conocen y todos... Y tú, parece que no, pero te sientes acogido, aunque sean señores más mayores que tú, mucho más. Yo hay muchas veces que salgo por Segovia, de camino a casa aquí, yo no me he encontrado con cientos de personas y a mí no me ha saludado nadie. Claro. Entonces, el que estemos rodeados de mucha gente no significa que estemos acompañados.
¿vale? Y necesitamos, digamos que nuestro cerebro, pues lo mismo, va buscando ese vínculo, esa sociedad que no encuentra, porque claro, la ciudad es que no significa que cuanto más gente, más acompañado, va mucho en cómo nos sentimos nosotros mismos solos, cómo trabajamos nuestra soledad. Nuestra soledad, cuando lo trabajamos, cuando paramos, cuando estamos en nuestra casa y dedicamos 5 minutos a hacernos preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me molesta? ¿Qué me está molestando de verdad? Sin que nadie me juzgue. Ahí aprendo. Y aprendo a ser yo feliz solo. Y a lo mejor descubro que me da placer, yo qué sé, plantar plantas o árboles o dibujar o lo que sea. Y eso a mí tengo una herramienta para salir de esos momentos difíciles que tengo. Es positivo, por tanto, aprender a convertir la soledad en una herramienta útil para nosotros. Es importante que aprendamos a no depender de nadie para ser felices o para estar bien con nosotros mismos. ¿Que estamos mejor acompañados? Posiblemente. Que te diría casi seguro que sí, porque generamos esa endorfina. Es complementario, claro. Sí. Otra cosa es si habláramos de una soledad no deseada. Pero aun teniendo esos momentos o esas situaciones, ¿no? en las que la soledad no es buscada y nos viene, si hemos trabajado esa soledad introspectiva, constructiva, vamos a hacer frente mucho mejor, vamos a ser capaces de entender mucho mejor lo que nos pasa, por qué nos pasa, qué necesitamos, cuando, por ejemplo, en momentos de tendencia depresiva o apática, si entendemos esto, el alcohol, por ejemplo, multiplica ese estado, o las drogas, o multiplica ese estado negativo, con lo cual parece que es la vía de escape, pero luego nos hunde más. Si entendemos esto y estamos pasando por esta mala racha y hemos trabajado la soledad, nuestra soledad, entendemos que no tenemos que tirar de alcohol cuando estemos más tristes. Qué bueno, Alberto. Muchísimas gracias por a vosotros. Pasear por la soledad de forma positiva para aprender a gestionarla, diferenciando entre estar solo, sentirse solo, esa gestión útil de esta situación. Recuérdanos dónde encontrarte en redes sociales. Alberto Imperfecto en redes sociales, en YouTube, que también podéis ver en vídeo, y en Segovia. Por Segovia, paseando. Y si le ven, le pueden saludar. Vamos, encantado de que me saluden. Nos hemos dejado ahí una cosa que eso lo tenemos que hablar otro día, la red neuronal por defecto. Red neuronal por defecto. Lo he apuntado porque me ha parecido un concepto para entender más despacio. Otro día lo tratamos. Hablaremos de ello. Muchísimas gracias. A ti. Feliz fin de semana. Igual.